Bienvenidos a otro manual para el duelo, un espacio libre, libre para sentir, para llorar e incluso para reír. Un espacio en el que no nos da miedo sentirnos felices después de haber vivido el que alguien especial se haya ido. Yo soy Carolina y aquí contaremos historias de esas que a todos nos pasan, esas que no tienen reglas ni instrucciones, porque para los duelos no hay manual, sino muchas versiones, y aquí te comparto la mía. Yo sé que yo a ustedes les he hablado bastante acerca de la culpa, porque hay una cosa que siempre nos pasa y que tenemos en común la mayoría de los seres humanos, es que así en vida hayamos tenido una relación perfecta o una relación, mejor dicho, la más fluida con esa persona con la que se murió, casi siempre cuando se muere nosotros quedamos con culpas y sobre todo con un montón de hubieras, con culpas de cosas que pudimos haber hecho, dicho, con momentos que pudimos haber compartido y con eso hubiera precisamente de es que yo pude haber estado, es que yo la pude haber acompañado. Y precisamente para hablar de ese tema tengo una invitada muy especial, como son todos los invitados a este podcast, que es una amiga que para el momento en el que su mamá se murió, que precisamente es la historia que nos va a contar, ya éramos amigas, pero creo que precisamente hubo cosas después de ese proceso que nos unieron aún más y hoy me hace muy feliz tenerla acá, que se abra a contar su historia, porque sé que no es absolutamente nada fácil, pero es una historia llena de aprendizajes, llenas de momentos felices, tristes, de enseñanzas, y por eso hoy les quiero presentar a Daniela Maecha. Dani, gracias y bienvenida con todo el corazón a este podcast. La más feliz de estar acá contigo, Carito, en este espacio tan bonito. Bueno, como lo estaba diciendo en esta introducción, vamos a hablar de la historia de tu mamá, que es una historia muy difícil, no solo de su muerte, sino también como de todo ese proceso de duelo, pero quiero que empecemos desde el principio, desde esa raíz de donde pudo haber iniciado esa culpa que te quedó en ese duelo y el que por supuesto vamos a hablar más adelante. Así que cuéntanos cómo es esa historia de cuando tu mamá estaba viva. Bueno, realmente, digamos que yo desde muy pequeña viví con mi mamá. Mis papás se separaron cuando yo tenía 5 años. Yo siempre viví con mi mamá. Y realmente ella fue, pues digamos que no puedo decir que no tuve un acompañamiento súper cercano con mi papá, pero realmente pues yo vivía con mi mami, pues digamos que desde que se separaron. Ellos tuvieron una separación muy dolorosa, muy conflictiva y lamentablemente, y hoy lo digo desde pues ya esta adulta que puede ver esa situación, pues digamos que desde otra óptica me vi muy inmiscuida ahí. Y pues digamos que yo vivía ahí pues con mi mamá y desde los 15 años me voy a vivir con mi papá porque mi mamá trabajaba bastante. Digamos ahí como contexto, mi mamá fue quien le dio muy duro el matrimonio, La la separación. separación Ujú. y pues realmente lloró mucho. Ella era una mujer que había nacido pues realmente como para casarse, para formar hogar, aunque había estudiado pues digamos que no había ejercido porque como todas las mujeres de ese momento pues digamos que se embarazaban muy rápido apenas se casaban, entonces pues ella quedó embarazada, trabajó unos años, pero después se dedicó pues digamos que netamente a mí. Pues digamos que quedó muy devastada con esa separación y más adelante, y pues digamos que muy dura ella y hoy muy orgullosa yo de ella, salió adelante, digamos que toma las riendas de su vida, empieza a trabajar de nuevo y le tocó empezar desde abajo, muy abajo, pero fue escalando muy rápido y le fue muy bien y fundó su propia empresa y pues estuvo muy próspera económicamente. Y en este punto es que, pues digamos que empieza a trabajar bastante. Mi mamá manejaba propiedad horizontal Ujú. y pues ella tenía muchas reuniones de consejo, esas que salen como a las 12, 1 de la mañana, demás. Entonces yo empecé a vivir sola, pues digamos con mi mamá, separada de mi papá desde los 5 años y desde muy temprana edad, pues ella se fue, pues digamos que por ahí yo le pongo a los 10, ya se iba a trabajar y me dejaba sola. Entonces yo llegaba del colegio y siempre estaba sola. Entonces a los 15 años tuve pues digamos que mi primer novio que además pues digamos que vivía en el mismo conjunto y dicen como no, la niña va a terminar embarazada y siempre se la pasa sola, entonces pues no.
Entonces mi papá siempre quiso vivir conmigo, siempre, toda la vida, pero pues yo desde muy pequeña, no sé cómo, pero entendía que mi papá, pues digamos que mi mamá necesitaba de mí, que no la podía dejar sola. Entonces en ese momento ya mi mamá es quien toma la decisión. En ese momento, lo digo en ese momento porque yo lo vi así, sentí que mi mamá me había echado de la casa y me fui a vivir con mi papá a partir de los 15 años. Ok. Mi papá tenía, pues digamos que había formado su hogar, mi mamá no. Y pues vivía pues, con su esposa y con su hijo, que es como mi hermanastro, y mi madrastra, que no me gusta decirles así, son mi hermano y mi segunda mamá, y empiezo a vivir con ellos. A raíz de eso, hoy lo digo desde que, pues desde la situación ya vista desde otro lado, pero mi mamá nunca había tenido esa posibilidad, mi papá fue su primer novio y demás, y entonces empieza como a vivir esa juventud. Ok. Entonces empieza como a salir, a hacer cosas, se consigue pues digamos que novio y demás, y como que empieza un poco a desplazar a Daniela. ¿M? Y en ese sentido, lamentablemente, que siento que pues digamos que fue, digamos que lo más triste de todo, mi mamá dio con muy malos hombres en ese proceso, y personas que la manipulaban y que la hicieron alejarse de mí, porque este tipo de personas lo que busca es eso, ¿no? Como alejar a las personas, pues digamos que van a estar ahí para decirle a la persona, oiga, esto está mal, esto no debería ser así. Entonces, pues me alejé de mi mamá en un punto que ya no nos hablábamos, o sea, fue, pues digamos que ella empezó a actuar muy despreocupada, y pues mi papá se hizo cargo de mí tanto en lo económico como en lo emocionalmente. Y pues a raíz de eso es que pues digamos que nos alejamos, y después más adelante mis papás no se habían separado legalmente, y mi mamá, por consejo de una de estas personas que de hecho pues le robó y le hizo cerrar la empresa porque robó muchos conjuntos, pues efectivamente pues digamos que llega a buscar una demanda a mi papá, a demandar la casa donde vivíamos, Ok. y era donde yo vivía, y entonces ahí me metí en esa discusión como mamá, ¿qué haces? Y pues a partir de ese momento yo luché mucho por ella, luché bastante, bastante, todo lo que no pude para tratar de acercarme a ella, pero a partir de ese momento, pues como que se rompió algo y nos alejamos bastante. Si bien nos veíamos algunas navidades, la relación era como súper alejada. Yo era más cercana a mis tías cuando iba de viaje de Navidad, los pocos momentos que compartíamos, pero pues era, pues digamos que ya nula. Tú en ese momento y en esa situación, ¿tú intentabas hacer algo por acercarte a ella o tú preferías como no? Y por el contrario, ella también buscaba como acercarte a ti y tú como que ¿cómo se dice? Como que intentabas o la rechazabas pues como un poco o simplemente ninguna de las dos buscaba a la otra. No, creo que hubo una primera etapa en donde yo la busqué mucho a ella. Ella dio con personas maltratadoras, Ujú. y pues digamos que pues yo iba, me metía pues digamos a escondidas a la casa porque ella ya me quitó las llaves, yo no podía entrar y ella no me dejaba verla. Entonces yo fui con mi papá con policía porque me habían dicho que como que la podía estar medicando, no sé Ok. qué, y que pues ella no actuaba normal. Entonces yo hice mucho en una etapa como que te dijera, como de los 15 a los 22 años, mucho, mucho esfuerzo, y ella por el contrario su respuesta es como, es mi vida, aléjense, yo miro a ver qué hago, no sé qué. Después en un punto ella dice como que acepta que está con una persona abusadora, se busca, se acerca a mí y a mi papá y nos dice, venga, sí, es una mala persona, ayúdenme, no sé qué. Y pues ya estaba muy mal económicamente porque pues esta persona le robó todo, la hizo quedar muy mal en los conjuntos donde ella trabajaba y no la volvieron a contratar. Y pues ahí como que nos busca, nosotros, yo vuelvo a acercarme a ella, y durante ese periodo como que nos volvimos a acercar, pero se encuentra otra persona, creo que tenía esa cosa de cuando tú buscas a alguien abusador, Sí. ¿sí? Ujú. Y dio con otra persona y nos volvimos a alejar, y esa persona fue que le aconsejó que nos demandara, y a raíz de eso yo ya dije, se me salió del corazón. Ella como que me trató muy mal, yo no entendía, ella me dijo muchas cosas muy feas que yo decía como una madre, ¿cómo le puede decir eso a un hijo? Y me alejé y dije, no más, no más, no más, no más. Y ahí ya me alejo totalmente, ella se aleja totalmente, nos alejamos, y yo soy una persona muy noble, pero en ese punto dije, ya he hecho mucho, no, no puedo más. Y ya dejé de buscarle, ella también a mí. La última Navidad, mi mami falleció hace 2 años,
La última Navidad que habíamos tenido era como hace 4 años, o sea, 2 años antes de que ella falleciera, muy alejadas, muy distantes. Yo fui, pero era una relación como súper extraña. Y en los últimos, digamos que meses o días, yo no sé si pues ella supiese algo o el mundo, como que intentó acercarse a mí y yo me acerqué, pero no me acerqué de la manera realmente que yo hubiera preferido, como que sí le contestaba, pero no era totalmente amorosa, ni correspondía como su acercamiento en esos últimos mesecitos. Sí, claro, tenías todavía como esa herida que venía desde antes de me echó de la casa, me sacó, después se fue, entre comillas, pues como por malos pasos o con malos hombres, entonces estaba esa herida ahí como latente. Así es, así es. Bueno, retoman, digamos como ya, como de nuevo la conversación o empiezan a comunicarse más. Tú en ese momento, pues como qué sentías respecto a ella, o sea, estaba esa cosa que tú decías como de rencor, o sea, lo sentías en ese momento, o por qué no te podías como conectar de nuevo al 100% con ella. Yo creo que en ese momento tenía más que rencor, porque no era rencor, sino estaba totalmente dolida, Ok. estaba súper dolida. Ella en ningún momento cuando nos volvimos a acercar tuvimos esta conversación de ella decirme, hija, lo siento, lamento haberte hecho pasar por todo esto y yo también de pronto poder decirle yo también lo siento, de pronto hubiera podido hacer las cosas diferentes, pero nunca hubo esa conversación y para mí el decir perdón es como súper importante. Ujú. Entonces yo sentía como, ay, hacemos como si nada y no me parece. Entonces yo estaba como muy, muy dolida, no con rabia, sino como muy dolida. Total. Y nunca tuvimos ese espacio, ni ninguna de las dos en ese momento tuvo la madurez o dejar caer el ego y decir, ven, ok, retomemos desde cero, pero pues digamos que nunca hubo esa conversación como para empezar de cero, sanar heridas en ese momento. Y por eso creo que pues ninguna de los dos logramos como conectar. Ok, bueno, vuelven ahí como a retomar esa, esa comunicación que como tú lo dices, no sabemos si es algo perfecto del universo, de Dios o de algo más allá arriba de nosotros y de nuestra comprensión que las volvió a unir, pero cómo vuelve a ser esa unión y cómo es esa noticia de la enfermedad de tu mamá, que creo que es ahí cuando las dos hacen como el clic de, ok, o sea, es el momento de estar unidas sin importar todo lo que haya pasado. Sí, realmente eso pasaba durante la pandemia, inicios de la pandemia, 2 meses que va de la pandemia. Yo no estaba acá viviendo en Bogotá. Mi mamá, porque estaba un poco mal económicamente, había puesto a arrendar el apartamento acá en Bogotá y se fue a vivir a Ibagué. Entonces ella estaba viviendo en Ibagué. Yo pues siempre he vivido en Bogotá, pero en ese momento me fui para la finca pues de mi papá a pasar la pandemia y estábamos en mesitas del colegio. Estando allá, mi mamá me llama, contexto, digamos que mi papá sufrió de cáncer, un cáncer pues de estómago muy terrible, pero cual pues digamos sobrevivió. La gorda, que es mi madrastra, es Pilar, también tuvo un cáncer de seno, también muy fuerte, pero había sobrevivido. Entonces mi mamá me llama y me dice como Dani, me hicieron unos exámenes, tengo una bola acá, la radióloga que me lo hizo al parecer me dice que es cáncer, no sé qué. Yo, que hoy me arrepiento mucho de eso, empecé a decirle como no seas exagerada, mira que eso hasta que no te lo dictaminen y que no hagan una biopsia, porque además yo me creo médica, ¿no? Porque ya he pasado por todo esto, lo cual está muy mal, porque uno no es médico y ya se cree. Entonces le digo, no tiene nada que ver, te tienen que hacer la biopsia y pues bueno, mira que estas cosas pues pasan y podemos entrar en tema de quimioterapia o radioterapia, a tomar pastas, no exageres, que esto no va a ser el fin de la vida. Entonces mi mamá ya muy asustada, ya me dijo, no, esto es, y yo como empecinada en que no, que podría ser tratable. Hoy en día lo veo no solo de terca, sino que mi reacción siempre es la de la esperanza, cero negativa. Entonces, pues en ese momento le empezaron a hacer más exámenes, más cosas. Y ya en un punto salen los exámenes muy graves, me llaman y me dicen, como no, su mamá está hospitalizada, ya está hospitalizada en la clínica del Tolima. Si está grave la cosa, necesitamos que se venga ya. Ok. Entonces yo reaccioné pues terrible porque es mi mamá.
Empecé a llorar, a empacar todo. Mi papá, por favor, tranquilicémonos. Yo iba a coger el carro como loca. En esa época había pandemia y estaba en la época que no se podía transitar en carreteras. Entonces yo le dije, a mí no me importa, yo me llevo la historia clínica, yo voy para allá, no sé qué. Entonces yo estaba muy alterada, muy alterada. Papá me dijo, pérese por favor, que la lleve su hermano, no se vaya manejando usted así, no sé qué, y yo listo de una. En ese mismo instante yo trabajaba, dije, le comuniqué a mi jefe, venga, estoy en esta situación, me voy para Ibagué, no sé cuándo vuelva, dejo ahí un drive con todas las contraseñas, chao. Porque yo soy muy así, como muy ya de allá para allá. Entonces me fui y apenas llegué a la clínica, pues digamos, yo ya había pasado por procesos, entonces sabía como de exámenes, sabía qué exámenes le habían hecho, no sé qué, entonces llegué a hacerme cargo, mi mamá estaba con una tía mía, entonces llego yo ya a la clínica y me hago cargo de ella, yo llego de una y entro a la habitación de ella, Caro, y la veo y siento un amor, tú no sabes, y yo nos vimos a los ojos y era tanto tiempo de no vernos, tanto tiempo de no hablar, pero yo llegué allá como, eres mi prioridad, eres mi vida, te amo, y te haces la pregunta, este sentimiento de amor tan grande que siento, ¿cómo dejé? O sea, ahí en el susto, en la todo, pero empiezas a sentir como, yo adoro a mi mamá, entonces yo llego, la abrazo como si nada hubiera pasado, te amo, estoy aquí contigo, ella me ve de la misma manera, yo creo que ella sintió lo mismo, vernos a los ojos y decir, aquí estoy, y nos amamos y pa'lante lo que venga. Entonces llegué de una y ahí nos encontramos, fue ese encontrón, pero una cosa de amor no te imaginas, o sea, es un sentimiento que yo no creo que vuelva a sentir o no sé, pero el reencontrarme con ella y verla a los ojos y decir como, te amo mucho, no entiendo cómo nos habíamos hablado, pero bueno, venga lo que venga, aquí voy a estar. Pero fue un momento muy bonito donde se sentía esa energía de amor mutuo. Mi Dani, digamos que en ese momento en el que ella también como que te ve después de tanto tiempo, tú tuviste la oportunidad de pronto de, no sé, como de preguntarle o en ese momento de hablar con ella de ese periodo que habían estado como tan alejadas. Sí, más adelante lo tuvimos. Digamos que yo inicié con todo el proceso y yo quería, leí todos los exámenes que estaba, Ujú. después pues esperé a que llegara el médico y entender todo el proceso. En ese instante, pues estaban hasta ahora en la etapa de detectar si era un cáncer o no, ¿sí? Y en ese momento, digamos que yo me centré súper médico y a estar ahí para ella, pero nunca se habló de eso. Más adelante, lamentablemente, pues ya nos hacen los exámenes en Ibagué. Una médica me dice como, oye, nada, nada que hacer. Tu madre, pues digamos que ya tiene un cáncer metastásico de páncreas y de tiroides, ya en un estado 4 y pues digamos que ya no hay nada que hacer, no hay tratamiento y ya entraría pues a un tratamiento paliativo. Yo enloquezco, yo todo lo que me decían los médicos no se lo decía a mi mamá. Ok. Nada, nada, nada. Yo salía a donde el médico a hablar con él porque no quería que nada escuchara a mi mamá. Yo enloquezco, yo estaba como en esos días en todas las clínicas tienen unas capillas, reacciono súper terrible, empiezo a darle patadas a todas las sillas de la iglesia, pues de la esta que estaba ahí. Creo que la médica me vio tan alterada y el cuerpo médico me vio tan alterada que no supieron qué hacer y me dijeron, no, venga, le dijimos algo mal, no, 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 espere que faltan unos exámenes. Ok. Y yo dije, ay, bueno, sí, me lo creí completo, porque pues yo estaba diciendo, mi mamá no tiene nada y si tenemos que salir de esta salimos y si pasamos, yo ya había pasado por procesos de quimios, de radios horribles, pero yo decía, lo podemos todo. Y esa médica me dijo eso y después me dijo, no, ya no es nada. Y yo, ok, entonces volví a mi compostura, no sé qué, y ahí dije, me la llevo para Bogotá, esto Allá acá, esto de empezamos Ibagué es un todo. pueblo, Ujú. perdón para los de Ibagué, Pero no, obviamente obviamente en ese momento. exactamente en ese momento en el que uno quiere hacer todo porque la persona que uno ama obviamente esté bien, todo siempre le parece insuficiente, pues siempre es como, no, yo puedo hacer todo y lo que tú decías ahorita, uno se cree médico, se cree el mejor cirujano, se cree el mejor todo y creo que es desde esa misma desesperación y desde ese mismo estado también de negación en el que uno está. Ujú. Y yo me la traje para Bogotá.
Me encontré con muchos ángeles en el proceso, lo vi después. Hacer un traslado para una clínica de Bogotá no es nada fácil. Ella ya estaba como digamos en Ibagué, sus papeles y su salud y su EPS la tenían que atender allá. Me encontré con mucha gente. Fui como, creo que mi personalidad, creo que me veían muy desesperada y pues mal o bien era una persona joven en un estado con la mamá joven que estaba falleciendo En y hicieron pandemia. todo lo posible en pandemia y me la logró llevar para Bogotá. Mi mamá una guerrera, una dura en esos momentos, mi mamá nítida, firme, con dolores, con todo lo que trae una enfermedad de esta, pero firme. Me dijeron, listo, pero no se la podemos llevar en ambulancia, se la tiene que estar llevar usted en el carro. Y yo digo, listo, mami, ¿podemos? Me dice, sí, de una. Me la llevo en el carro, en un viaje de Bogotá con ella unos dolores y ya en un estado terrible, pues su cáncer ya estaba muy avanzado, pero dijimos, nada, conseguí un contacto en la Clínica Colombia, me la atendieron de una, entré yo sola como siempre, yo mami, yo no le había dicho nada a mi papá que me había dicho eso, la médica, ella no sabía nada, yo me entendía con los médicos. La dejé afuera, hablé con el médico, llegué con todas las carpetas porque además yo soy súper organizada, entonces tenía todo organizado por los exámenes de cabeza y de cuello, de corazón, de pulmones y pues ya venían como lo de la parte gástrica que venía súper mal y llego y yo le digo todo creyéndome súper médica y él me dice como te voy a tener ahí un momento y me dijo, eso que estás haciendo te va a causar un dolor terrible. Y yo, ¿por qué? Me dijo, porque yo le empecé a decir, no, y ella tiene una inflamación, pero lo podemos hacer un vaciamiento ganglionar, no sé qué, o sea, pues no. Médica. Y él me dice, O como sea, no, Grey's Anatomy para, es una sí, bobada al me, lado tuyo. total, o sea, así fue, y él me dice, como eso te va a hacer mucho daño. Dani, yo voy a hacer entrar a tu mamá. Y yo, bueno, entra mi mamá, me la examina y le pregunta a mi mamita como, Luz Dari, ¿tú qué crees que tienes? Mi mami se llama Luz Dari. ¿Tú qué crees que tienes? Y mi mamá me dijo, no, le respondí al médico como, no, pues yo creo que tengo como un cáncer, esperar que nos digan para hacer el procedimiento, si nos toca hacer quimio, superar, no sé qué. Y entonces le dice ahí delante de ella y delante mío y nos los dice a las dos como, bueno, Luz Dari, tú ya estás en un proceso de, pues digamos que muy avanzado. Tienes un grado de, pues digamos, un cáncer en estado fase 4, ya no podemos hacer nada, Luz Dari. Y me lo dice a mí al tiempo, ¿no? O sea, se lo está diciendo a ella, pero pues también me lo está diciendo a mí. Y mi mamá, ay, ¿en serio? Y entonces yo, la Daniela descontrolada, vuelve a entrar en caos, le pega una patada a la pared, rompe esas paredes de drywall. Ay, no. Yo soy la que entró en caos y mi mamá, hoy en día, y te lo digo después, y lo acepto, y se los dije en las palabras que le dije, mi mamá se convirtió en un ser muy iluminado espiritualmente de luz, que todo el mundo era asombrado. Mi mamá asumió con una entereza la llegada de su momento y de su muerte que era de no creerse. Ujú. Súper calmada, no sé qué, bla, 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 empieza a calmarme a mí, yo estaba muy alterada, llaman a médicos para que me den un medicamento, no sé qué. Entonces ahí ya entramos en la fase de entrar como paliativo. Ok. Y en ese paliativo, yo igual Daniela, loca, decía, no, de pronto esto no. No, o sea, yo negaba la muerte, o sea, yo decía, nada, nada, nada. Pero digamos, durante ese proceso, mi mamá ya súper lucida empieza a decirme, gordita, el apartamento, el carro, no sé qué. Y yo, mamá, Como a todo lo ese es que el había que plan dejar Z. organizado. Sí, súper, sí. Tapo, y ahí me hiciste, como que se me vino una pregunta a la mente y es, antes de esto, ¿cómo era tu relación con la muerte? Porque dijiste que estabas súper negada a la muerte. Tú antes, ya sabemos que, digamos, la gorda y tu Sí. papá también tuvieron estos cáncer y que, digamos, también tuviste esa cercanía a la muerte, pero ¿cómo era esa relación antes con la palabra o con el acto, pues como de, pucha, el día de mañana se me pueden ir por esta enfermedad? Caro, súper negada siempre. Palabra a mí como muerte, súper lo peor de la vida. O sea, como hoy en día ya estoy más leyendo otro tipo de literatura que me llevó a aceptarlo, pero en ese momento ese pensamiento muy occidental de la muerte es el final y es lo peor de la vida y es la peor palabra que te puede llegar. De hecho, uno de mis miedos más grandes en ese momento era la muerte, mía propia y de algún familiar. Y Ajá. siempre, pues, digamos que lo fue. Y como siempre habíamos salido sobrevivientes de experiencias muy pesadas, entonces yo decía, no, pues lo podemos, o sea, siempre, siempre algo pasa y siempre lo solucionamos. Entonces iba súper negada a la muerte, con mucho susto, con mucho miedo, con ese tema de ni siquiera pronunciarlo. Entonces mi relación con esa palabra era como, pues lo más
la Tabú, peor ujú. O sea, palabra un que tabú podía por existir, completo. Ujú. tabú completo. Entonces, pues nada, y ya, pues digamos, mi mamá empieza como gordita, la casa, no sé qué, y yo, no, plan Z está bien. Y mi mamá, no, gordita, pero tenemos que hablar de, yo le dije, no, plan Z es ese plan Z. Hoy yo estoy en el plan A y en el plan B y en el plan A es darte todos los medicamentos, no sé qué, pero yo súper en negación, claro, cuando una persona ya está en paliativo no hay nada que hacer, pero todos los días de mi vida yo me levantaba a hacer que todo funcionara y que algún milagro de la vida, como cual película de Navidad, me llegara a la vida, nos llegara y que dijeran, no, ya no tiene nada. Lamentablemente eso pues no se da, ¿sí? Yo cuando tú entras en un programa paliativo, tanto el acompañante que es el cuidador, que era yo, y la persona empiezan a tener todo un tema de médicos, ¿no? Entonces entiendes el, pues digamos que el paliativista, pero entonces también tienes un psicólogo, tienes un trabajador social, y pues todas las especialidades que necesiten tu enfermedad, gastro, o sea, gastros, bueno, no sé qué, es un grupo interdisciplinario muy grande, entonces nos empieza a atender psicología y lo que te digo, todo social, el social empezar a decirnos pensiones, a orientarla a uno, pero yo súper negada. Un día ya me empiezan a hablar como de que en el paliativo hay un momento en que ya hay que poner, pues digamos que la inyección. Ok. Ese día yo seguía teniendo esa esperanza, me hablan de eso y yo empecé a dedicarme día y noche a mi mamá, pero full día y noche es full, que todo estuviera perfecto, a bañarla, a cuidarla, a moverla como una muñequita, como quisiera yo que me trataran a mí. Lamentablemente en los hospitales, no todos, pero la mayoría, no de médicos, sino las enfermeras que son las que hacen cambio pues, las fundas del medicamento, de no sé qué, bla, 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 son súper toscas, súper horribles. Entonces yo empecé a decirles como, no, qué pena, o sea, ya, ay, que cambió el cuarto, súper feas, y yo les dije, no, qué pena. Si quieres no me ayudes, yo lo voy a hacer lentamente con mi mamá, la baño yo, la abro porque no me la vas a levantar así de duro, no me la vas a poner así de duro. O trabajamos las dos o yo lo hago. Entonces las enfermeras empezaban a ser mucho más empáticas y yo tenía a mi mamá como una porcelanita, como una Y porcelanita. creo que también porque veían como ese amor como con el que tú la tratabas. Entonces, pues como que me imagino tú en esa situación sola, volvemos a una pandemia en la que no podías estar con nadie más. Era como, seamos entre todos un poquito más empáticos con esta, pues con esta situación. Y me imagino que te veían también esa cara de dolor y de sufrimiento. Por un lado, yo creo que estabas, siento yo que por un lado estabas tan consciente de que se podía morir, que por eso es que estabas tan negada. O sea, de lo real que era como, ya es tan real que bloqueémoslo. Total, así estaba yo, Caro. Entonces, pues mi mamá ya estaba con unos medicamentos súper fuertes donde ella misma es quien para el dolor se acciona el medicamento, bueno, miles de cosas. Pero pues digamos que hasta ese momento, pues yo como que súper negada, me hablaron de la inyección y yo me desmayé, yo no comía, yo estaba muy entregada a mi mamá. Y a mí algo que me habían dicho cuando mi papá se había enfermado es usted llore allá afuera, pero apenas entre, usted tiene que estar perfecta y no puede hacer mala cara, ni llorar, ni nada. Entonces yo era todo el tiempo afuera, llore y llore y llore y llegar allá y hacer, hola madre, te baño, te no sé qué, pero yo creo que obviamente una mamá lo Lo sabe todo y noto. yo creo que mi mamá veía que yo me estaba, pues, o sea, yendo con ella. Pero me entregué mucho a ella y en ese momento, pues digamos que ya empiezan a decir las cosas y tuvimos ese tipo de conversaciones donde tú dices que tuvimos como ese cierre. ¿M? Como todo en la vida, Caro, yo como estaba pensando que ese era el plan Z, no dije todo lo que hubiera querido decir, ¿cierto? Y como tú bien lo acabas de decir, y como le pasa a otras personas, por más que hubieran podido, tú creas que cerraste y dijiste y todo lo que dijiste, en ese momento de cuando alguien fallece, te falta algo siempre. Entonces, pues digamos que como yo lo tenía en plan Z, yo sí tuve una esta con mi mamá donde yo le pedí perdón, ella me pidió mucho perdón. Yo empecé a entender, en ese momento no, era como muy en el día a día, después empecé a entender todo lo que ella vivió y que ella no hizo y ni fue o sea, la peor mamá como yo lo tenía en mi radar y ella de pronto no la peor hija porque cada persona tiene su versión, entonces yo Sí. sentía que mi mamá me había abandonado y ella también sintió que su hija la había abandonado. Entonces en esa conversación, Caro, sí nos pudimos pedir perdón.
Hoy creo que todo pasó de esa manera porque tenía que ser así. A mí, pues después entrando, yo sé que está muy largo, pero después entrando al tema del duelo, a mí me dio muy duro, muy duro, muy duro, muy duro. Lo llevé de la peor manera, fue terrible para mí, fue horrible. Pero en ese momento, pues digamos que intenté, pues como que cerrar las cosas, no sé qué, y nos dijimos perdón, le dije que yo la amaba. Mi mamá siempre, lamentablemente, estuvo buscando un hombre, ella quería formar un hogar, y entonces, pues en ese momento yo me acuerdo que le dije como, mami, que cómo es la vida, ¿no? Tú siempre, siempre buscando tu príncipe azul, y yo era tu princesa azul, y tú eras mi reina. ¿Qué hacíamos buscando amor en un pocotón de idiotas y de personas que nos hicieron daño o no? Cuando yo era tu princesa, ¿cuál andando buscando príncipes? Y ella me dijo como, sí, gorda, lo siento tanto. Yo le dije, sí, yo también, lo siento tanto por dejar que el tiempo pasara. Entonces sí hicimos ese cierre, sin embargo, todo lo de la casa, lo del apartamento, lo habló con mi papá, lo habló con otras personas porque yo era negada, yo no Negada, quería hablar totalmente, nada con total. ella. Y porque son cosas por las que generalmente uno no quiere hacerse cargo, o sea, uno no se quiere hacer cargo en ese momento ni del apartamento, ni de la ropa, ni de la pensión, pues como que son cosas que pasan a un segundo plano porque es como, es mi mamá, o sea, date cuenta que es mi mamá o que es mi papá el que está ahí y el que se me puede ir. Dani, como estaban en este tema de los cuidados paliativos y obviamente tú estabas en la clínica con ella, cuando llega ese momento ya en el que finalmente ella tiene que trascender, porque realmente a mí no me gusta mucho la palabra morir, sino cuando llega como el momento en el que ella tiene que trascender, ¿cómo tomas tú ese momento con todo este contexto que nos venías diciendo como de dolor, de la negación que tenías a la muerte, de lo mal que veías como la palabra muerte y el acto obviamente de fallecer? ¿Cómo tomas tú ese momento y cómo lo enfrentas? No, pues claro, imagínate que ya el paliativista, pues digamos que pasaba a hacer turno todas las mañanas para saber ella cómo amanecía y de hecho ella, pues digamos, la estaba revisando el paliativista, mi mamá ya estaba muy malita y le dice al doctor, como doctor, yo creo que ya es el momento de la inyección. Ok. Entonces en ese momento lo hice frente a mí, ella no me lo pudo decir a mí y entonces mi reacción otra vez de negación absoluta. Yo no, mami, ¿cómo se te ocurre? Doctor, no, doctor, no. Espérate porque ella no sabe qué es la inyección. Ella no sabe, ella no sabe. Mi mamá ya sabía más que todo el mundo cómo era todo el proceso. Y yo empecé a decirle, no, 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 ella no sabe, el doc Daniela, por favor habla con tu mamá, yo ya ahorita entro, no sé qué. Entonces, yo no, mami, es que tú no sabes, ma, cómo es esto. Dijo, no, gordita, no sé qué. Y entonces yo tuve una frase terrible de la cual después me di mucho palo, más del necesario. La miré a los ojos y le dije, como le dije, mami, es que tú me quieres dejar de ver. Ok. Claro, yo como le digo a una persona que está en este proceso de trascender, que yo soy su vida, sí, o sea, como soy de cínica, como pensando que a mí me va a doler mucho más que a ella ese proceso por el que está llevando. Mi mamá mira con unos ojitos y me dice, gordita, ¿en serio me estás diciendo eso? Y yo vi sus ojos y ahí entendí todo, ya entendí. Entonces la miré a los ojos y entendí la barrabasada y la idiotez que había dicho. Y la miré a los ojos y le dije como perdóname, perdóname mami, sí, sí, hagámoslo. Rebobinemos, Hagámoslo de no dije una. nada. No dije nada, le dije tranquila, yo había firmado antes de ti te hacen firmar. Yo siempre le dije a mi mamá que yo iba a hacer lo que ella me dijera, sin importar cuán doloroso fuera para mí. Y a ti te hacen firmar unos documentos en que no te tienen que reanimar, en que no te van a entubar, un montón de cosas. Entonces yo ya había firmado todo eso y yo le había dicho a mi mamá, tranquila, yo voy a cumplir tu voluntad, no lo dudes. Entonces ahí yo dije, llegó mi momento de cumplir mi palabra y hacerlo. Entonces yo le dije, ok, mamá. Me dijo, sí, gordita, es hora. Y nada, pues yo salgo, hablo con el médico, fue horrible, Caro, porque además era yo solita, ella, yo, entonces hablo al médico y le digo, Doc, sí, hagámoslo. Me dice, como listo, ya tengo todos listos los papeles, entonces tú tienes que firmar. Ujú. Ese firma, ese documento habrá sido los peores segundos de mi vida, pero yo ya había visto la mirada de mi mamá y en esa mirada, yo no sé, Dios estaba ahí y Dios me calmó, me dijo como, Dani, tienes que aceptarlo. En esa mirada que ella me dijo, ¿en serio? Entonces yo firmé y de una, pero igual siempre en la negación, de hecho después otra vez negándolo, después más adelante, pero bueno, firmo
y ya inician el proceso. Inician el proceso, es horrible. Yo pensé que era como una eutanasia, que te ponían la inyección y ya fallecías al instante, o sea, Ujú. ya morías. Y eso no es así, Caro. Eso es horrible. Hoy en día, pues no sé, pero pues hoy en día para mí es súper, o sea, estoy súper a favor, si antes lo estaba hoy en día, de la eutanasia. ¿Sí? El derecho a morir dignamente, lo que hace esa inyección es ir apagando tu sistema y tu vida y tus órganos lentamente, dependiendo en el estado de salud que estés. Entonces mi mamá estaba muy mal a nivel gástrico, pero a nivel mental, pulmonar, de corazón, mi mamá estaba perfecto. Entonces mi mamá duró 3 días en fallecer. Entonces a ella le pusieron esa inyección y nada, y de hecho siempre pasa que las personas tienen un momento de lucidez. Yo obviamente con mi mamá firme todos los días, no sé qué, la llevaba, ya sabiendo que llegó el momento. Pero yo decía, no, no falleció ahora, ¿será que no va a morir? Yo súper negativo, no, de pronto es un milagro y mi mamá no le va a hacer esa. Entonces, un día, o sea, estoy en la habitación, yo le tenía una nevera a mi mamá de todo, o sea, pero tú te imaginas, yo creo que la gente, las doctoras decían como esta niña, entonces yo le tenía enchure, agua, a ella le encantaba la Coca-Cola, todo, todo le tenía, entonces mi mamá, súper nítida, cara, súper nítida, se levantó, más nítida que nunca. Gordita y yo, pero súper cuando ya estaba pues en ese proceso y ya no se levantaba nada. Me dice, gordita, tengo sed. Entonces yo le digo, mami, ¿qué quieres? Agüita, enchure, no sé qué, todo frío, no sé qué. Ella, no, quiero Coca-Colita, le encantaba la Coca-Cola. Entonces yo, toma tu Coca-Cola. Súper lúcida. Yo dejo que se tome, ella se vuelve a dormir y vuelvo y le digo a la doctora, como doctora, eso no le hizo a mi mamá, entonces de pronto ya no va a fallecer, ella no le está haciendo efecto eso, entonces ella está perfecta, me acabo de hablar, día, hora, le dije que estaba. Me dijo, no, Daniela, así funciona la cosa. Ujú. Y pues ya entró en ese proceso y mi mami falleció a las 3 de la mañana de ese día, o sea, ese día que te digo que estuvo súper lúcida. Ujú. Eso fue por ahí, tú ponle 9 de la mañana y ella amanece al otro día a las 3 de la mañana. Ok. Amanece a las 3 de la mañana. Mi Dani, ahí empieza, digamos, como ese proceso de duelo en el que literal ya falleció, como que toca sí o sí aceptar ese momento. Y yo me acuerdo que te lo decía hace poquito que nos vimos, de una conversación en la que yo dije como, obviamente, pues mi papá ya 14 años, o sea, ese proceso en el que en el que estás, pues yo ya estuve hace un tiempo y me acuerdo que salimos, mmm, y no me acuerdo qué nos había pasado, pero tú dijiste algo como, no, yo sé que mi mamá nos va a ayudar, mamá, por favor, ayúdanos, como que lo tenías demasiado presente. Y yo ahí me vi como un espejo en el que yo dije como, pucha, sé en el momento en el que está viviendo Dani, que es como esa necesidad de uno mantenerles la presencia física cerca, ¿cierto? Porque es como que ya sabemos que no están, pero estamos como empecinados en intentar tener su presencia física como que siempre presente y es como si los tuviéramos por ahí como fantasma. Entonces yo en ese momento dije como, de verdad el abrazo de corazón porque no le voy a decir como, no digas eso, o sea, no seas así porque entiendo tu momento del duelo, pero como que yo decía como, me veo ahí reflejada, pues como que me siento en ese momento, veo a Carolina en ese momento y nunca te pregunté, sino hasta lo que te digo hace poquito que nos vimos, cómo había sido precisamente ese proceso de duelo y volvemos a lo mismo, porque eso sí lo supe desde el principio, como esa culpa con la que habías quedado de no estuve, no la busqué, no le dije, no hice, no la acompañé. Sí, claro, pues digamos que mi mamá, con ese término que tú uses que me parece mejor, trasciende. Y en ese momento yo sentí calma porque mi mamá ya estaba sufriendo mucho, mucho, mucho. Entonces sentí un descanso, ¿sí? Entonces empieza todo por tema de COVID, no se pudo hacer como lo que siempre se hace, que es como, no me sé los nombres de eso, pero Como el funeral, que la la velación. Ujú. velación y la velación y el tal, eso fue súper feo. Pues hoy en día lo agradezco porque hubiera Total. sido más duro para mí, pero pues digamos que al principio sentí tranquilidad en ese momento por ella, porque dije, ya estaba muy mal, está muy malita. Pero después se vino como un torbellino. Yo te estoy diciendo, si duré 2 días tranquila, 5 días como, o sea, con dolor, porque fue dolorosísimo. Cuando te refiero tranquila, es como llevando el duelo como de manera un poco más racional. Y empieza a los 5 días a la semana una depresión. Yo nunca
había pasado por etapas como depresión y en ese momento dije, esto es depresión. Me fui muy feo. ¿Qué pasó con mi cabeza y con mis emociones? Que yo dije como fui la culpable de la muerte de mi mamá. Fui yo quien hizo, quien llevó a esto. Entonces, ¿por qué yo dije que yo había sido quien como que había matado a mi mamá? Y es porque si yo hubiese seguido viviendo con mi mamá, yo me hubiese dado cuenta que algo no estaba bien. Mi mamá estaba bajando de peso, no podía comer desde hace muchos años, ella tenía todos esos problemas. Y si yo hubiera estado ahí, yo lo hubiera llevado al médico, hubiera no sé qué, hubiéramos encontrado el cáncer de manera temprana y lo hubiéramos podido atender. Entonces yo empecé a culparme que yo había sido la que había matado a mi mamá Ujú. por no estar con ella y no haberla llevado al médico y no haberla cuidado. Entonces, pues imagínate esa carga de tú mataste a tu mamá, pues De terrible. acuerdo. Y además tenía un montón de culpas atrás, ¿no? Entonces, además yo la maté, pero además no estuve con ella un montón de años, Y pero la además de juzgué y la ella yo critiqué. voy, Ujú. la juzgué, la critiqué, fui muy dura. Eh, También además, yo ya, pues digamos que empecé a trabajar, mi mamá me dio todo, mi mamá cuando estuvo a empezar, o sea, tanto amor como económicamente, yo era la que tenía como la mejor ropa, los mejores viajes, todo, todo, todo. Y yo ya más adelante, pues ya tenía, podía devolverle todo eso y ella estaba muy mal económicamente. Y yo, en vida, Caro, pude haber ayudado a mi mamá y haberle dado un montón de cosas que no di. Entonces tenía esa culpa, además, como nunca la llevaste a comer en un lugar rico, nunca la llevaste de viaje, como tú viajas todo el tiempo, te gastas tu plata en eso, ¿cómo no llevaste a tu mamá que te dio todo? Entonces empiezo a hacer conciencia de todo lo bueno que hizo mi mamá, de solo lo bueno, ¿no? Ujú. Y empiezo a darme palo porque todo lo bueno que hizo me crió, me dio, fue una empoderada. Yo hoy en día soy una persona muy autosuficiente, no, pues digamos que no dependo como de nadie. Entonces todo eso soy ella, ella se levantó, no tenía en qué quedarse muerta y se levantó y sacó una empresa y tú no hiciste nada y la dejaste sola y la mataste. Ujú. Entonces pues la culpa se apoderó de mí de una manera muy horrible en donde me daba muy duro, Caro, me daba muy duro y todos mis días eran de levantarse y recordar que yo la maté, que yo no hice, que yo no estuve con ella y que yo hubiese podido hacer. Y eso empezó a carcomerme la mente y me llevó a unos niveles, yo creo que de depresión muy, muy, muy absurdos. Y la gente a mi alrededor me intentaba ayudar, pero pues tú sabes que cuando tú estás metido en eso y no ves la salida y estás muy sesgado, yo la maté, yo la... Imagínate cargar con la muerte de haber matado a tu mamá. Además, lamentablemente, la familia de mi mamá no ayudó en eso, sino como que además literal, me trataron súper mal, ellos no entendían, ellos ni siquiera sabían la historia mía de que mi mamá me había hecho, que no me había ido a un cumpleaños, que me dejó metida, que yo Ujú. luché, que yo me metía, no sabían nada y yo era la peor también. Entonces ellos me hicieron sentir horrible también, entonces fue peor porque además de que yo me lo dijera, también hubo otras personas Que que te me lo lo dijeron y fue reafirmaban, por horrible. decirlo así. Que me lo decieran así desde el odio, desde el odio, desde el Ujú. odio. Y yo me fui, Caro, y te digo que hasta hace, yo creo que unos que 5 meses Ujú. yo empecé a salir de ese proceso porque empecé a buscar ayuda y entendí que yo no podía sola y que pues digamos que necesitaba ayuda porque yo no quería eso para mi vida y también estaba segura que mi mamá no quisiera que yo estuviera pasando por eso y aunque yo decía mi mamá no quiere que yo pase por eso, yo me culpaba y todos los días le decían parétese, que yo le pedía todo el tiempo que se me apareciera, pero todo el tiempo, Caro, todo el tiempo porque como yo no le pude decir tantas cosas, yo le decía, mami, porfa, aparece y yo te tengo que decir muchas cosas, por favor. Igual todo el tiempo lo manifestaba, le decía, mami, esto, perdóname, perdón, pero llorando Ujú. muy, yo fui la culpable, muy horrible. Y ya empiezo en un proceso como de buscar ayuda, pero fue desde hace poco que empecé a soltar eso y igual Daniela es como una persona que se cree autosuficiente, entonces seguía trabajando, seguía dándolo todo de mí, seguía queriendo tener mi vida sociable y no sé qué, pero pues con una depresión absurda y ahí es cuando entendí lo que es la depresión, que independiente que la gente te vea que estás trabajando y que te levantas y que comes y que haces, pues tú por dentro estás llevando un vía crucis muy De grande acuerdo, hay y un pues desde hueco. la culpa es peor. Sí, hay un hueco ahí adentro que no deja que uno sea Ujú. como ese 100 feliz, ese 100% feliz o plena. ¿Cómo ha sido, Dani, como esa reconciliación que has tenido con la culpa? ¿Sabes? Como que ya estás en este proceso de listo. Necesito una terapia porque
El duelo no es solamente como que lo afecta a uno, en que tú digas, no, hoy no me siento feliz, hoy no estoy bien, sino que le termina a uno afectando todo, el rendimiento en el trabajo, la forma en cómo uno se relaciona, si uno tiene pareja, entonces con la pareja de uno. Hay momentos en los que hay amigos que se alejan o hay amigos que llegan, por decirlo así, porque entonces todos no comprenden que tú estés triste 24/7, porque también es muy teso para la persona que está acompañando, entonces no comprenden que de pronto tú estés triste 24/7, no comprenden que tú estés llamando a tu mamá 24/7, entonces como que le empieza a cambiar a uno como toda esa dinámica. Y ahí es que te preguntaba y que me gustaría saber cómo ha sido ese proceso de reconciliarte con esa culpa, reconciliarte también con Daniela Maecha, porque es también de decir como yo no tuve la culpa de, pues como de que ella se muriera y digamos enfrentar este nuevo camino, obviamente con unos sentimientos todavía muy fuertes dentro de ti, porque también está muy reciente y esto no es una cosa de tiempo, pero también como dándote esa oportunidad como de volver a ser feliz. Sí, claro, ahí tú te das cuenta de las personas que no están y que no están. Yo después de los grandes aprendizajes o de cosas que me llevé, es que las frases de cajón son frases de cajón porque son totalmente verídicas, existen. ¿Y por qué se volvieron frases de cajón? Porque pues las utilizas en ciertos momentos y se vuelve muy repetitiva y muchas personas lo dicen y lo repiten en situaciones similares, pero no son frases de cajón, sino simplemente pues son total unas verdades muy ciertas. Entonces, en ese sentido, pues claro, yo estaba muy deprimida y entonces la gente a mi alrededor era como, pero tú no tuviste la culpa, tal, tal, pero yo no le creía. Entonces, empiezo terapia y fue hasta que empecé con una terapeuta, como todo en la vida, tú haces match o no haces match. Y de Ujú, hecho, tú me lo dijiste mucho, Dani, busca y no te canses de buscar ujú, porque, pues, desde diferentes ramas, ¿no? Desde Los Ángeles o desde lo clínico o desde los astros, bueno, hay ujú. un montón de ayuda, ¿no? Psicológica alrededor de esto. Entonces yo tuve varios y en las primeras citas era como, no, esta persona, no, 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 nada. Hasta que encontré una persona y empezó a decirme lo que todo el mundo me decía, pero que yo no quería ver y que me lo dijo una persona pues que tenía experiencia en el tema, ¿cierto? Entonces empezó a decirme pues como que empezamos a sanar esa herida de madre y esa herida de niña que lamentablemente creció sin mamá, Total. ¿sí? Entonces empiezo a hacer un proceso de sanar ese niño interior y a mirar y a descubrir un pocotón de vacíos. En ese momento me asusté un montón porque yo decía, no, yo solo venía por lo de mi Ah, mami, el duelo. Me di cuenta que tenía un montón de cosas por trabajar que yo empecé a asustarme y sí. dije, Dios mío, es que Ya te iba yo a por decir, duelo, ajá, porque ya te iba a decir eso, es lo mismo, es como, ay, no, vengo acá porque tengo un bloqueo a raíz de la muerte de mi papá. Y empieza uno a escarbar y uno dice, "Ah, estoy jodida, o sea, realmente estoy jodida. jodida porque qué montones de cosas las que tenía. Total, entonces tenía que sanar un pocotón de cosas con mi mamá, con mi niña interior, con mi papá, que tengo un pocotón de issues que sigo trabajando. Entonces yo sufrí un pocotón de heridas muy, muy, muy que me llevaron a ser lo que soy hoy. Hoy día trabajo en esa, pero fue que empezó a decirme y empecé a ver. Ella me dijo como, mira, tu mamá hizo lo que pudo con las herramientas que tenía y fue la mejor mamá que pudo ser. Como tú también fuiste la mejor hija en ese momento, y tú dices, uy, yo hubiera actuado diferente, sí, pero en ese momento no. Era lo Y que lo hiciste necesitaban desde el en ese corazón. momento. Ujú. Y nunca lo hice desde el dolor, o sea, desde el odio, desde el dolor, porque además soy una persona cero así. Entonces empiezo a sanar, claro, empiezo a darme cuenta como, y empiezo a ver a mi mamá también y a verla como mujer y a dejarla de ver solo como mamá, que eso es algo que tenemos todo y que es lo más importante. Nosotros vemos a nuestras mamás como la mamá y no nos damos cuenta que ella tiene diferentes roles De y acuerdo. uno de esos es el ser mujer. Entonces entendí muy bien por qué ella empezó a actuar de esa forma. Ella no había vivido su vida, no había tenido un amor, ¿sí? Entonces empezó a actuar muy adolescente, Ujú. pero En pues busca también ella de lo eso, necesitaba. claro. Ujú. Ella no formó un hogar y me di cuenta en ese momento que ella no formó un hogar por mí porque le daba miedo meter un hombre a la casa, a la niña, que le hiciera algo. Entonces ella también se privó de formar una vida o un hogar por miedo o por cuidarme a mí, mientras que mi papá sí formó su hogar y pues no tuvo todo eso. En cambio mi mamá sí cargó conmigo, con el trabajo y Ujú. empecé a ver todo. Y entonces al inicio fue un cúmulo de cosas de decir peor, ¿no? Ahora peor porque mi mamá fue una dura y yo además ni me di cuenta y hasta ahora me doy cuenta.
pero entonces empezamos a sanar esa herida, a entender que mi mamá, además de ser mamá, era mujer Ujú. y que ella hizo lo mejor que pudo y bajo su contexto, ¿sí? O sea, Y con todos las actuamos herramientas bajo con las nuestro que tenía, contexto. definitivamente. Así es, entonces empiezo a perdonarla, o sea, en ese proceso que la perdono, empiezo a perdonarme a mí y empieza a caer la culpa, pero esto es un proceso largo, ¿no? Claro. Como todo en la vida, no es que tú vayas en la primera terapia, logres zafar todo esto y logres darte cuenta de todo esto, sino fue un proceso largo de terapia, de hecho todavía voy a terapia y todavía sigo sanando cosas con mi mamá y con mi mujer y con mi niña interior que tengo como muy dañadas. Entonces ahí empieza ese proceso, pero viví, o sea, yo tenía una negación, yo empecé a buscar ayuda como que te digo, después del año que había fallecido mi mamá, entonces viví un año terrible queriéndome matar a mí, o sea, diciendo que era lo peor y que yo debería estar muerta porque pues a la final yo ya había matado a mi mamá, Que no te entonces merecías terrible, nada. Ujú. no me merecía nada. Entonces empieza ese bonito proceso de entenderla a ella, de entenderme a mí, de entender que con nuestra relación se dio cuando yo tenía todas esas peleas, 12, 15, 16 años, yo era una niña. Hoy te digo, yo hubiera podido decir, bajar las cosas y bajar la situación para tener una comunicación asertiva en donde podamos dialogar, pero pues nunca hice eso. Entonces hoy, y entender que lo que no se hizo, ya no se Ya. hizo, porque yo Ujú. dije, ya no hice, me morí, no lo hice y soy la peor y me quedé sin amar a mi mamá, sin decirle, no sé qué. Y empecé a hablar con ella y demás. Y de hecho, hace poco, yo sigo en terapia, pero hace poco me vi con Gloria, Así. ¿m? Eh, aconsejada gracias a ti, y tuve una sesión con Gloria donde hablamos, pues digamos, de todo, y en ese proceso hicimos, ¿cómo se llama? Siempre se me olvida que Caro me lo tiene que decir. ¿Cuál de las constelaciones? El, De las constelaciones, pero hablar con mi es mamá, como, conectar con mi mamá. no sé, como en el movimiento energético. El movimiento, Ajá, sí. sí. Ahí hicimos un movimiento, yo me fui a vivir, bueno, algo tenaz que es importante decir, yo hoy tengo y me diagnosticaron fibromialgia, es una enfermedad crónica, un dolor terrible, y yo creo que vino por el duelo. Ujú. Entonces, vino ahí porque yo de verdad viví un año donde fui lo peor, me mandé energía negativa a mi vida, a mi cuerpo, a mi vida, y fue horrible. Y de hecho yo, pues, digamos lo que te digo, querer no parar, yo sigo trabajando, sigo siendo la mejor en lo que hago, no sé qué, bla, bla. Y no fue tan bien y hoy en día, pues digamos, estoy en un proceso además como de una enfermedad que yo creo que también fue producto de mi cuerpo cansado De de cargar. querer hacer Ujú. y de cargar y empezó mi cuerpo a convertirse en mi cárcel porque yo era la peor y entonces pues yo creo que me merecía esa cárcel y entonces yo creo que hasta mentalmente todo es tan fuerte y tan grande que hoy en día digo como no saben el poder que tiene la mente, el poder de la palabra, el poder de muchas cosas. Entonces, pues digamos que ahí busco a Gloria con esto de la enfermedad, con lo del duelo, hacemos un movimiento muy bonito en donde yo logro, yo lo que te digo, siempre quise hablar con mi mamá porque me faltó tanto por decirle y ahí tuvimos ese movimiento y yo pude decirle a mi mamá tantas cosas, decirle todo esto que te digo, como mami, estoy orgullosa de la mujer que eres, perdóname por verte como mamá y no como mujer, te entiendo, te perdono y te llevo en mi corazón y ya no te voy a empezar a cargar más, ya no voy a hacerme culpas. Y mi mamá pues me dijo lo mismo, como te amo, te adoro, eres una berraca, me dijo cosas increíbles que solo podría saber mi mamá. Ujú. Entonces fue una conexión muy fuerte y mi mamá me dijo, déjame ir porque no puedo así, no puedo así y tú no puedes así, yo no quiero esto para tu vida, mira cómo estás, tú tantos sueños que tienes, tú tan, pues digamos que tan pila, tan chapalante, mira cómo estás hoy, estás, pero con esta enfermedad, así, literal, esta enfermedad lo que hace es que no te puedes mover. Y así estaba yo, sin poderme mover del peso y del dolor que tenía. Y que nosotros lo hablamos en un momento y es, no desconocemos que las enfermedades tienen una raíz, no sé cuál es la palabra correcta, no, tienen una raíz Sí, que, una parte exacto, científica una parte de química científica, del cuerpo. exactamente, que obviamente hay partes del cuerpo que no sé, se dañan, dejan de funcionar bien, sí, que esto sucede, pero que también hay un componente emocional y hay un componente de nuestros pensamientos y de cómo nosotros con esta parte como de acá, con esta inteligencia emocional, lo nutrimos, que obviamente hacen que esas enfermedades vayan o para más mal, por decirlo así, o para más bien, que eso es algo que hablábamos y es como, no es que tu fibromialgia sea como, ay, sí, entonces es todo a raíz del duelo de tu mamá, pero también se hacía mucho más difícil
controlarla, vivirla y que digamos dejara de avanzar porque obviamente le estabas poniendo todo ese peso de tus emociones. Así es, Caro, y así fue, y hoy lo veo así. Sí, además yo también tenía un montón de estrés en el trabajo y nunca me di ese tiempo para respirar ni hacer un duelo, sino sigo en el trabajo y me clavo. Y lo que tú dices, esa parte emocional caló mucho en mí y me llevó pues a unos estados muy feos emocionales, mentales y físicos. Y pues tengo este proceso tan bonito con Gloria y estando en el mar, porque además yo me fui a vivir a Cartagena un mes para sola y decir, venga, voy a tratar de sobresalir de esto, es duro, pero vamos a salir. Entonces yo también ahí fue un paso tenaz donde yo dije, venga, vamos a hacerlo. ¿Sí? Porque pues todo el mundo puede decirte y darte la espalda, pero tú eres el que tienes que tomar la decisión. No es un proceso fácil, no es un camino fácil, pero la primer pasito que tienes que dar o el primer paso es decir, no, bueno, yo hago y estoy dispuesta a trabajar por y para. ¿Sí? Entonces ahí mi mami me dice, ya no más Daniela, ya no más esto, yo no quiero esta vida para ti, ¿qué es eso? O sea, ¿en qué momento yo te amo, yo te adoro, tú te estás tratando súper mal, tú no eres así, o sea, ¿qué es ese monstruo que te inventaste? Porque yo no lo veo así, entonces como mucho menos tú lo vas a ver así, Ujú. ¿sí? Entonces yo ahí suelto mucho, 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 la dejo ir y la dejo ir en el sentido porque está aquí siempre, De acuerdo. todo el tiempo. Y tú hoy me escuchas decir todavía como, madrecita, gracias por esto, la tengo todo el tiempo, pero dejó de ser una carga, ¿sí? Exactamente. Dejó Ujú, de convertirse en ese peso negativo ujú. y empezó a convertirse en esa ayuda o en esa energía positiva que siempre está conmigo, pero de manera positiva, no De negativa. acuerdo. La extraño, la adoro, hay veces donde lloro, pienso como lo que hubiéramos podido hacer, pero lo manejo de otra manera y ya mis emociones y mi capacidad mental es como ven, no te vayas por este lado tan feo, mira lo que ya todo lo que hemos trabajado es para entender Ujú. que lo que no fue, no fue, que lo que sí puedo hacer es de aquí en adelante, para qué me voy al pasado, además ya lo sané, ya ese corazón entre ella y yo está sanado, entonces pues como ella me aporta, pero desde el positivismo te apoyo en todo lo que hagas, eres una dura, eres una berraca, yo no soy de felicitarme, nunca me felicito, y a raíz de ella ya empiezo a decirme, bien, Dani, mira lo que hiciste, mira Soy no sé una qué, y tesa. es gracias Ujú, a ella. ujú. Soy una tesa, pero es como desde la voz de ella, pero conmigo juntas, hacerlo. Ay, me encanta. Para ir finalizando, mi Dani, yo siempre les pregunto a los invitados que nos dejen un consejo para las personas que están viviendo un duelo y en este caso me gustaría que tú nos dejaras un consejo para esos duelos que están viviendo en este momento personas y que como es la intención de este episodio, que es reflexionar acerca de la culpa, un mensaje para esas personas que están viviendo duelos cargados de culpas, cargados de, incluso creo que cabe también un poco como el rencor, que pueden ir sentimientos como de la mano. ¿Cuál es el mensaje que les podríamos dejar a ellos? Realmente yo lo que les diría es que llevar un duelo desde la rabia, desde la culpa, es estar cavando como que tu propia fosa, por decirlo así, en pues en un punto extremo, Ujú. pero realmente empiezas tú a terminar con lo bonito de tu vida. Realmente lo que yo aconsejaría es ir al pasado, pero ir al pasado no en son de recordar y de juzgarte, sino por el contrario, de reconciliarte con esa situación y con esa persona de eso que viviste, ¿sí? De tratar de ponerte en los zapatos de él y de ponerte en los zapatos tuyos y de ser muy empático tanto contigo como con la persona que ya no está. Porque si yo me hubiera puesto en los zapatos de mi mamá, seguramente otra hubiera sido la historia. Y creo que ese tema de ser empático y entender que no todos somos perfectos y de poner, sanar y pedir perdón y de cerrar ese ciclo y buscar ayuda para hacerlo, ¿no? Yo soy una persona que cree que lo puede hacer a todo y que no sé qué, no, busca ayuda, puede ser hasta de amigos, lo que pasa es que yo no era capaz de aceptar esa ayuda de amigos, sino fue un profesional, pero buscar esa ayuda para ir al pasado y reconciliar y perdonar y poder hoy volver al presente y el ahora para no vivir desde la culpa, sino vivir desde todo lo bueno que nos dejaron y cómo yo puedo seguir construyendo en esa relación, porque para mí la relación no termina ahí.
la relación sigue existiendo y de hecho sigue existiendo mucho más fuerte. Yo hoy tengo una relación con mi mamá mucho más sana y mucho más cercana que la que tuve. Hoy la tengo, me despierto con ella, me acuesto con ella, le pido a ella y todo el momento nos estamos enviando energía. Entonces yo también estoy haciendo hoy en el presente esa reconciliación constante, me reconcilié en el pasado, pero también hoy en mi presente, todos los días la saludo, le digo, le pido, le agradezco y le mando mucho amor. Y hay una cosa que dicen que es, si tienes mucho rencor o mucha cosa, manda amor, busca el amor y mándale todo el amor y llénalo de amor para que tú también te cargues de amor, porque si no, la cosa es esa, que vas a terminar enfermo y pues digamos que a la final la persona ya no está, ¿sí? Mal o bien, por más que tú quieras retenerla, ya no está. Entonces tú tienes que trabajar en ti, por y para ti. Entonces, imagínate que te dé una enfermedad como yo horrible, que tus días se vuelvan grises por el rencor, por la culpa, no, no tiene sentido. Por una persona que ya, pues digamos que dejó de estar por lo menos en ese plano terrenal y que seguramente si existe otro plano, como lo veo yo, es un plano donde ya no tiene nada de rencor, nada de Total. dolor, no, están mucho más elevados y tienen solo una energía hermosa para compartirte. Entonces, toma esa energía hermosa del que está allá y tuya para no buscar desde el dolor y desde la culpa, porque lo único que va a salir de ahí es mucho más dolor, mucho más rencor, mucho más culpa y hasta una enfermedad. Así es. Oye, me siento muy orgullosa de ti, por si nunca te lo había dicho, me siento muy orgullosa. O sea, Nah, de la mujer de hace 2 años que eras a esta que habla con estas palabras tan bonitas, de verdad que es demasiado lindo de ver ese cambio o esa manera de enfrentar en este momento la vida. Así que gracias, 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 gracias de verdad, mi Dani, por estar aquí, por habernos contado la historia, por tener esa valentía y esa fortaleza de hacerlo y pues de siempre echarle ganas a la vida. no, a ti, gracias por este espacio. Yo siempre que cuento esta historia espero que a alguien le cale y que diga, oiga, sí, que despierte, por lo menos como que mueva algo en tu cabeza que te haga cambiar de tus acciones en el presente con los que quieres, con los que amas, porque mal o bien las personas se van y nosotros no podemos manejar eso. Entonces, querer a los amigos, llamarlos, decirle cosas bonitas, Contestar felicitarlos, los mensajes. contestar los mensajes, que estoy mejorando en eso, prometo. Pero gracias a ti, mi Caro, por este espacio tan hermoso y pues yo orgullosa de ti de sobra. Ay, bueno, mi Dani, no a ti. Y como bien lo decías, hay algo que yo siempre dejo para finalizar estos episodios y es a las personas que lo están escuchando, quédense con lo que les resuena, con lo que les sirve para su propio duelo. Aquí estos no son espacios para juzgar, simplemente son historias de lo que les sucede y reflexiones de lo que a la gente les pasa. Así que si hay algo que les sirven, súper bien. Y si no, simplemente déjenlo ir. No se sientan ni mal porque no les pasa igual o no se sientan bien o sientan que están haciendo algo que es como más admirable que el otro simplemente porque están en una fase diferente del duelo. Así que gracias a todos por escuchar, gracias nuevamente a ti, mi Dani, y nos escuchamos y nos vemos en un próximo episodio de Otro Manual para el Duelo, el podcast.